Venga, lo que voy a tratar es de actualizar la situación, en qué momento de partida estamos sobre el qué, el cómo y el quién en este proceso de gestión y asignación de los fondos Next Generation. En las distintas presentaciones me gusta utilizar esta parte del discurso de la presidencia de la Comisión en la sesión plenaria del Parlamento Europeo en el pasado mes de mayo, cuando se aprobó este paquete de recuperación, ¿no? La leo textualmente porque creo que es bastante visual del momento tan significativo y excepcional que estamos viviendo y de la magnitud de este momento, ¿no? De lo que se trata aquí es de sentar juntos las bases para nuestro futuro y al mismo tiempo de reaccionar adecuadamente a una situación de crisis claramente delimitada, extraordinaria y que no es culpa de nadie. Redescubramos la fuerza que emana de la idea de una Europa unida. La crisis a la que nos enfrentamos es enorme, pero igualmente son enormes las oportunidades que suponen para Europa y nuestra responsabilidad de hacer lo correcto en esta situación. Podemos colocar ahora la primera piedra para una unión climáticamente neutra, digital y más robusta que nunca antes. ¿Vale? O sea, creo que dice bastante del momento. Ahora ya vamos un poco, a ver, voy a contextualizar, quizás la mayoría de vosotras la parte de contexto la conoce, pero creo que es importante, como digo, contar el cuento, ¿no? Cómo se origina, cuál es el primer capítulo de este cuento, en qué momento nos encontramos y qué esperamos o qué se prevé en los próximos meses que ocurra. Oigo quizás un ruido de fondo, chicas, no sé si hay algún micro. A ver, como sabéis, España aspira a, ya según la revisión de la última revisión de la Comisión Europea hace un par de semanas, la que analiza el impacto de la pandemia en las distintas economías de los países miembros, estamos por encima, ya estamos hablando de que ya son más de 140.000 millones de euros a los que aspiramos como España y de hecho nos hemos puesto en el podio del país receptor de fondos por delante de Italia, ¿no? España se posiciona como primer candidato a la recepción de estos fondos y la asignación estaría en torno a un 20% del total de los 750.000 millones de euros. Como sabéis, ya son más de 70.000 millones de euros, se habla de casi 80.000 millones de euros después de esta última revisión de la Comisión Europea, irían en forma de transferencias de capital, de lo que serían las ayudas a soluciones por fondo perdido como lo conocemos, y el resto sería bajo la modalidad de préstamos. El 70% de estas transferencias de capital, de estas subvenciones a fondo perdido, como sabéis, se tienen que asignar entre los años 21 y 22 y el restante 30% hasta llegar a estos, ya se hablan de más de 70.000 millones, que rozan casi los 80.000 millones de euros, deberían de asignarse en el ejercicio 23. Luego los préstamos se hablan de que se producirá la negociación a partir del 23 para captarlos entre el 24 y el 26 y se habla que serían préstamos que se dirigirían a acciones de continuidad de los proyectos de inversión y reforma entre el 21 y el 23. Cuanto a la ejecución de acciones de este plan de inversiones y reformas, estaríamos hablando entre el 21 y el 26, aunque en casi todos los foros se habla que este primer bloque del importe, la cuantía de transferencias de capital, tendrían que ejecutarse mayormente entre el año 21 y inicios del 24. Para que veamos un poco la magnitud de estos fondos y el momento tan excepcional que estamos viviendo y de lo cual los que me seguís en redes siempre hablo del hashtag no podemos permitirnos fallar, no podemos fallar. Estamos hablando que estaríamos gestionando en torno en España, la magnitud de gestión de estos fondos estaría por encima de los 25.000 millones de euros año. Esto, para que nos hagamos un poco una idea, estaríamos hablando de 7 veces por los 3.500 millones de euros de gestión FEDER, la última programación, que serían los fondos más similares a estos, ¿no? En cuanto a contextualizar, como hemos dicho, este mecanismo de recuperación, estos fondos extraordinarios, es un instrumento temporal de recuperación que dota la Comisión Europea con unos 750.000 millones de euros que se financian. Es la primera vez que los Estados miembros se ponen de acuerdo para financiarse con deuda comunitaria. La Comisión Europea, en nombre de todos los Estados miembros, va a captar financiación del mercado para poder financiar, dotar de recursos de este plan.
Creo que es importante el matizar que no es una finalidad, la finalidad de este instrumento, de estos fondos, no es una política contracíclica temporal como podría ser, sino realmente se va a aprovechar este momento para transformar el tejido productivo europeo. El objetivo es dotarnos de mayores capacidades, de ser más resilientes. El término resiliencia, como veis, se repite constantemente en los documentos de la Comisión y del Plan Nacional, dotarnos de mayor resistencia para hacer frente a los nuevos desafíos, a las nuevas crisis climáticas, sanitarias, económicas. Como veis, hay dos claros objetivos por parte de la Comisión Europea en este plan de recuperación, en este Next Generation. Uno es alcanzar esta neutralidad climática. Europa quiere ser el primer continente climático neutro para el año 2050, y lo que es importante, disociando el concepto de disociar el crecimiento económico de este uso de los recursos de una forma exponencial e inagotable. Por otra parte, el segundo eje, como tenéis todos claro, es acelerar esta adopción de tecnologías digitales, esta transformación digital, desde mi punto de vista, como un medio para ese objetivo último de sostenibilidad. Y lo que es importante es, con un objetivo claro de trasladar a los beneficios a las empresas y a la ciudadanía, los beneficios de esa transformación digital, intentarla llevar desde un punto de vista positivo a nivel del impacto en el ciudadano de a pie y en las empresas. Es importante, aquí no voy a enrollarme mucho en los distintos pilares, pero sí creo que es importante que nos centremos en el pilar 1. Este importe que, como digo, tenemos preasignado, no está en las arcas españolas todavía, de estos 750.000 millones de euros. Descansa en 3 pilares. El pilar 1 es en el que voy a incidir unos minutos, que es el de apoyar a los Estados miembros en su recuperación. Hay un pilar 2 de relanzar la economía, apoyar la inversión privada con menor tamaño. Y por último, el pilar 3, de extraer las enseñanzas de la crisis, también con un importe relativamente pequeño. El pilar 1, el apoyar a los Estados miembros en su recuperación, es el núcleo, el corazón del Next Generation. Acapara, representa más del 90% de este importe total. El objetivo último es reparar los daños y salir reforzados. Salir, sobre todo, es importante que tenemos que apoyar el momento para tener mayor capacidad para poder asumir nuevos retos, nuevas crisis, siendo más fuertes. Este pilar, como ya digo, es el que tiene mayor dotación y en el que vamos a incidir un poquito más. Si vamos a este pilar 1 y lo vemos por dentro, este pilar lo conforman 2 instrumentos, que son los de mayor volumen. El primero, que habéis visto, ha salido en prensa y en las últimas semanas, es el MRR, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que constituye el núcleo del Fondo de Recuperación con más del 75% del presupuesto. La finalidad de este mecanismo del MRR es apoyar las actuaciones de inversión y reformas. En el Plan Nacional veremos que se van a desglosar en 2 tipologías de actuaciones que nos exige la Comisión. Por una parte, las actuaciones de reforma, y por otra parte, las de inversión de los Estados miembros, para lograr ese objetivo último de contar con una recuperación, una economía que se recupere de una forma sostenible, con mayor resiliencia, promoviendo esa transición verde y esa transformación digital. Para España, esta partida va a representar algo más ya de 60.000 millones de euros. Aquí me estoy centrando en la parte de transferencias de capital, de subvenciones. Digo que ha estado en prensa en las últimas semanas porque finalmente el reglamento de este mecanismo, que es realmente lo que, que va a definir un poco las reglas del juego, ya fue aprobado por la Comisión Europea y ahora tiene que ser ratificado por el Parlamento de cada uno de los Estados miembros que está en ese proceso. Luego tenemos el siguiente instrumento, que es el hermanito pequeño, el segundo bloque de este pilar, que es el REACT-EU, que también sale mucho en prensa, ¿no? Este instrumento va dirigido a la cohesión y a la recuperación del territorio. Opera cuasi fondos estructurales, pero se pretende que cuente con una mayor flexibilidad y agilidad en la ejecución. Está dirigido a complementar con fondos hasta que se termine de negociar el marco temporal de FEDER 21-26. Y para España esta partida va a representar algo más de 12.400
400 millones de euros, que debe ser asignado y ejecutados en su totalidad entre el ejercicio 21 y 22. Y aquí veremos que hay una partida muy significativa de 10.000 euros que tiene que ser transferida y gestionada de forma exclusiva por las comunidades autónomas. Vale, una vez que nos hemos situado, realmente, como sabéis, esta asignación de estos fondos europeos, la Comisión Europea da autonomía a cada Estado miembro para que defina ese plan nacional de asignación a esas actuaciones de reforma e inversión. Lo que sí exige es que obviamente exista un plan de reconstrucción donde recoja y priorice esas actuaciones de reforma e inversión en línea con las directrices que ha marcado la Comisión Europea. Sí es importante que la Comisión Europea ha marcado unas pautas muy claras. Es que estos planes de inversión y de actuación y reformas tienen que sustentarse, tienen que ser creíbles, tienen que ser medibles, tienen que existir indicadores, KPIs de medición de resultados y evolución, y sobre todo tienen que ser muy realistas. Tenemos que tener los pies en la tierra y deben de trasladarse, deben tener un impacto directo. De hecho, en el plan es muy importante todo lo que tiene que ver con impactos, porque al final lo que debe de trasladarse es en una mejora en la economía y una mejora en las capacidades de las empresas y del ciudadano. Como no puede ser de otra forma, este documento, que sabes que hubo un borrador inicial presentado por el presidente del Gobierno el día 8-9 de octubre y también iniciado un proceso no de negociación, sino de diálogo con la Comisión en la segunda quincena de octubre del año pasado, se elabora a partir de los documentos de trabajo básicos. El primero, obviamente, son las recomendaciones que la Comisión, que Bruselas a través del Consejo Europeo traslada a todos los países miembros, que son los informes semestrales de recomendaciones, y en este caso a España los informes o las recomendaciones semestrales de los años 19 y 20, donde nos dice o nos insta a realizar ciertas mejoras en distintos componentes. Se tiene en cuenta la estrategia de cambio, se tiene en cuenta el Programa Nacional de Reformas y obviamente para definir este plan nacional se han tenido en cuenta los distintos planes sectoriales como la Agenda Digital 2025, la inteligencia artificial, automoción, turismo, todos los planes y las estrategias relativas a economía circular, a cambio climático, etc. Como todos sabéis, ese borrador de plan que se hace público el 8 de octubre, que está colgado en la página de Moncloa y se traslada como borrador inicial para iniciar un proceso de diálogo con la Comisión, se apoda España Puede, y lo hemos tenido todas y lo hemos visto. Esto lo conocemos. Este plan se sustenta en 4 ejes clave. La España verde, la España digital y obviamente un plan nacional inclusivo donde nadie puede quedar fuera o relegarse a una segunda velocidad, como es la igualdad de género y lo que tiene que ver con la cohesión social y territorial. Los 2 primeros ejes van a suponer una asignación de presupuesto aproximadamente el 70% a nivel de la asignación del presupuesto de esta partida que iría a España. Como sabéis, la Comisión estableció unas directrices claras en el reglamento de los fondos, que era que al menos el 37% del presupuesto asignado a cada país se destinase a acciones focalizadas a esa transformación ecológica, a esa sostenibilidad, y mínimo 20% en esas actuaciones de adopción de las tecnologías digitales. Como sabemos, esos 4 ejes que vertebran el plan, a su vez, se estructuran o se segmentan en 10 políticas tractoras o 10 políticas palanca y, a su vez, cada una de las políticas palanca o tractoras tiene una serie de líneas de actuación. Pues algunas tienen 2, otras 3, otras 4. No voy a incidir en cada una de ellas, sabéis, las tenemos en el plan. Vemos un poco destacado las que tienen una mayor intensidad, ¿no?, de asignación. Y sí, lo que quiero es poner como ejemplo para saber cómo se están ahora mismo llevando
al mayor detalle cada una de las políticas palanca y de estas líneas de actuación, me voy a centrar en el eje 5, que es el que quizás está más detallado por parte del Ministerio de Industria, que es el eje de industria, donde vamos viendo cómo se van trasladando, cómo se van dando forma a cada una de las políticas y de las acciones en esas actuaciones de inversión y reforma que exige la Comisión Europea y que a día de hoy, según nos han trasladado, ya se cuenta con 170 actuaciones de inversión y reforma, que es lo que exige la Comisión, y una ficha en detalle de cada una de ellas. El secretario de Estado, Raúl Blanco, en alguna comparecencia interna de trabajo con algunos agentes, donde en alguna he participado y luego también en algún foro de debate, que sabéis que está siendo también muy presente y está siendo muy mediático, pues ya nos traslada un poquito más en detalle cómo se está trabajando en concreto en la política 5 y en las acciones dirigidas a industria, a empresas, cómo se está trabajando este detalle de las actuaciones de inversión y reforma. Por ejemplo, he cogido la acción 12. La acción 12 es la dirigida a la política industrial de España 2030, donde ya concretamente se habla de 3 retos: la digitalización de sectores económicos estratégicos, y detallan o nombran a la movilidad, la agroalimentación, el salud y el turismo. El segundo reto es alcanzar esa transformación ecológica y digital de la industria, y por último, la consecución de actuaciones de impulso a industrias tractoras en todo el entorno de la economía circular. Y esto, en la práctica, esta acción 12 se va a llevar a cabo con 4 actuaciones de reforma, que serían las Rs, la R1, R2, la 3. Entre ellas, por ejemplo, podemos destacar la reforma vinculada a un fondo de inversión de industrias productivas, que se trata, bueno, pues del famoso Reindus o del programa de reindustrialización. Bueno, pues al final darle una forma de fondo continuista en el tiempo, que no sea una ventanilla que se abre y se cierra, sino una ventanilla abierta, dotándole de otros mecanismos de financiación, como pueden ser los préstamos participativos, incluso las entradas en capital en empresas, ¿no? Por ejemplo. O la estrategia El Impulso Industria 2030. Y luego las I son las actuaciones de inversión, donde ya nos da pautas a la tipología de convocatorias o de mecanismos de incentivo que se van a poder abrir previsiblemente en el segundo cuatrimestre del año. Por ejemplo, vemos que se habla de una iniciativa dirigida a macroproyectos tractores de digitalización de la industria, o vemos que se habla de un programa de sostenibilidad de industrias electrointensivas, o, por ejemplo, los proyectos, una iniciativa dirigida a proyectos que tractoren inversiones en el ámbito de la competitividad y la sostenibilidad industrial, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí ya nos va dando pautas de cómo se va a establecer esa letra pequeña y de la tipología de actuaciones que se prevén. Si nos vamos a la acción 13 dentro de esta política 5 de política industrial, que sería la dirigida al impulso a la pyme, pues ya ya se ve un poquito más en detalle cómo se va a aterrizar, ¿no? Y ya aquí vemos que hay 7 actuaciones de reforma, entre las que vemos también en las últimas semanas ha sido muy mediática todo lo que ha tenido que ver con esa ley de apoyo a startup, muy vinculado con el enfoque de Estrategia España Nación Emprendedora y muy vinculada también a la reforma en las redes de apoyo al emprendimiento, ¿no? Y luego tenemos pues aquí 13 actuaciones de inversión. Importante la I7 con la creación de este Digital Innovation Hub. Tenemos, por ejemplo, nos vemos recogidas a la I3 en el impulso a emprendimiento a mujeres. Tenemos una iniciativa dirigida a proyectos tractores para las pymes, o muy importante en esta acción 13 lo que se plantea un objetivo claro es el ganar tamaño en las empresas, ¿no? Tenemos una iniciativa de apoyo al scale-up, a esta ganancia de tamaño por parte de las pequeñas empresas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco para que veamos el ejemplo del nivel de detalle que ahora mismo los distintos ministerios tienen que plantear este plan nacional con las distintas actuaciones de reforma y de inversión, y que ahora mismo a priori parece que ya se cuentan con 170 actuaciones. Un hito que tenía que ocurrir y ocurrió era que contásemos con presupuestos generales de Estado aprobados, no prorrogados, y que en nuestros presupuestos generales de Estado para el 2021 se pudiese incluir o se incluyese una partida contra estos proyectos de transformación y reforma, que de alguna forma anticipasen los fondos que debían de canalizarse o que prevemos
que desembolse la Comisión Europea de aquí a final de año. Como todos sabemos, pues en estos presupuestos generales que se aprobaron en diciembre del año pasado y se publicaron en el BOE el último día del año, se recoge una partida de 26.634 millones de euros para estos proyectos de inversión y de reforma. Con cargo a estos fondos de recuperación, concretamente 2.436 millones irían con cargo al REACT-EU, como vimos a ese mecanismo del Pilar 1, y 24.198 millones irían con cargo a este mecanismo de recuperación y resiliencia. Lo importante es que esta partida se recoge dentro del capítulo 7 de transferencias a capital, estamos hablando de subvenciones a fondo perdido. Si vemos este desglose de esta partida, de estos casi 27.000 millones de euros, pues vemos que el Ministerio de Transición Ecológica se le ha asignado una partida de 6.800 millones de euros, aproximadamente el 25%, que irá dirigido pues, a actuaciones de energías renovables, temas de infraestructuras eléctricas, redes inteligentes, despliegue y almacenamiento. Le sigue el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana con casi 5.000 millones de euros, aproximadamente un 19% del total de la asignación para este año, dirigido a actuaciones sobre todo de rehabilitación de viviendas y a todo lo que tenga que ver con la movilidad sostenible. Y luego tenemos el Ministerio de Asuntos Económicos y Agenda Digital con unos 3.600 millones de euros, casi un 14%, con actuaciones pues, obviamente muy dirigidas a esa digitalización del tejido productivo, a ese impulso de la conectividad y sobre todo a ese fomento de las capacidades o de esas nuevas skills, de estas nuevas habilidades digitales que necesitamos. Yo creo que es importante también que hagamos un análisis de estos 27.000 millones de euros, realmente que va a focalizarse, que nos queda como partida neta focalizada a iniciativas de competitividad o de políticas económicas, ¿no? Entonces yo creo que aquí es importante que descontemos pues, las políticas que van a políticas de gasto social, que no van a impactar directamente en la industria o en las empresas, ¿no? Si descontamos casi como vemos, los 8.900 millones de euros que van a gasto social, pues realmente nos quedaría una partida neta de unos 17.200 millones que irían destinados a ese reforzamiento de la competitividad y la sostenibilidad de nuestro tejido productivo. Y también creo que es importante, más que lo veamos por ministerios, creo que es importante ver el destino de estos fondos europeos por políticas, ¿no? Por áreas. Entonces yo creo que es importante que veamos que industria de energía, que va a captar aproximadamente el 21% de estos fondos, sería el número 1, luego estaría muy de cerca el ámbito de las áreas de I+D digitalización con casi un 18%, casi a la par con todo lo que tiene que ver con la parte de infraestructuras y ecosistemas resilientes, ¿no? Con ese ámbito también de ese eje verde. Sanidad, como no podía ser otra forma, también el incrementar esas capacidades de respuesta del sistema sanitario estaría en un 11%, y luego tendríamos pues, toda la parte transversal de la parte formativa de capacidades de educación con casi un 7%, ¿no? En cuanto a un tema que sabéis que ha sido bastante polémico, ¿no? También en el último mes, que ha sido por la participación de las comunidades autónomas y la asignación a las comunidades de parte del presupuesto, porque la Comisión Europea en este punto ha sido clara. La Comisión Europea va a transferir a cada uno de los Estados miembros esta partida y no se va a meter en cómo cada Estado miembro pues va a establecer una cogobernanza con sus agentes regionales, sus gobiernos regionales. Aquí yo creo que tenemos que diferenciar, y por eso lo diferencio en dos tablas, lo que sería la dotación, la asignación de los 10.000 millones de REACT-EU, que estos fondos, como digo, sí van a ser transferencias que van a ir directamente a las comunidades autónomas. Ya hay una asignación, esto es un pantallazo de la nota de prensa del Ministerio de Hacienda con la asignación que se ha trasladado, que se ha realizado por comunidades autónomas. Como digo, esta partida de 10.000 millones de euros contaríamos con que tienen que asignarse entre el 21 y el 22, 8.000 millones de euros en el 21 y el resto sería para el ejercicio 22. Y luego en el otro lado de la pantalla serían
las preasignaciones estimadas, esto está en el libro amarillo de los presupuestos generales del Estado, de lo que sería el mecanismo de recuperación, de las partidas del mecanismo de recuperación y resiliencia, donde se plantea una preasignación en estas políticas donde las distintas comunidades autónomas tienen asignadas competencias, tienen competencias delegadas, como veis, una preasignación en las políticas de medio ambiente y una preasignación de políticas vivienda. El resto de políticas, hasta esos 5.400 millones de euros, pues quedan pendientes, y los 8.000 millones de REACTU pues ya irían en la otra columna, que serían, sumando los otros 2.000 del ejercicio 22, lo que ahora mismo estaría en esa bolsa de asignación en las transferencias de REACTU a las comunidades autónomas. Aquí yo creo que es importante incidir en el papel, y aquí permitirme que también es un sesgo en mi opinión, ¿no? Creo que es importante el papel claro de la cogobernanza con las comunidades autónomas, ¿no? Creo que es importante que centremos que REACT-EU, como decimos, a España le corresponde un total estimado de más de 12.000 millones de euros en transferencias, de las cuales, si descontamos las 2.436 millones que sí se incluyen en el presupuesto general del Estado y que van destinados de forma exclusiva al Ministerio de Sanidad para la adquisición de vacunas y para un plan de refuerzo del sistema sanitario conjunto, pues nos quedan unos 10.000 millones de euros, que son lo que hemos visto en la transparencia anterior, que se prevé se distribuyan entre los distintos programas operativos regionales de las comunidades autónomas, tanto del FEDER como del Fondo Social Europeo. Como digo, para mí, en mi opinión, la cogobernanza va a resultar clave en este plan de recuperación, dado que de los 26.634 millones de euros del plan que figura ahora mismo en el presupuesto general del Estado, al margen de lo que digo, de estos 10.000 millones que están al margen de los presupuestos generales del Estado, casi 11.000 millones se transferían a las comunidades autónomas, o se prevé transferir, y unos 1.500, 1.489 millones a las entidades locales. Estamos hablando que aproximadamente el 58% de la partida recogido este año al plan de recuperación va a ir destinado a gobiernos regionales, a comunidades autónomas. Para visualizar esta foto completa tenemos que incorporar los 8.000 millones de REACT-EU, que es otro pilar, es otro mecanismo de este pilar 1, que no aparecen, como hemos visto, en el presupuesto general del Estado, pero que sí pasará a integrarse directamente en el presupuesto autonómico. Con lo cual aquí vemos pues el papel tan relevante que van a tener las comunidades y que deben de participar de una forma activa y coordinada con la Administración central. Otro hito que se tenía que dar y se dio, como todos sabemos, es la aprobación del Real Decreto 36/2020, de esta norma apodada o singular, ¿no? que busca este objeto, o que buscaba de alguna forma establecer una serie de modificar ciertas reglas del juego que, si no eran modificables, iba a hacer muy complicado, casi imposible, la asignación de esta cantidad ingente de dinero en un plazo, en un tiempo récord, con el procedimiento tan encorsetado que tenemos, tanto en la Ley General de Subvenciones como en la Ley de Administraciones Públicas, como el resto de normas reguladoras. Aquí, como sabemos, es una norma que regula, contempla una reforma estructural en la cual se recogen una modernización de procedimientos de ejecución presupuestaria, una flexibilización de todos los mecanismos de planificación, de seguimiento, de todo lo que es el control de las auditorías y de las juntas justificativas, y prevé nuevos mecanismos como los famosos proyectos estratégicos, los PERTES, así como importante, bueno, lo veremos luego, todo lo que incide sobre aspectos claves como son los planteamientos o los mecanismos de cooperación público-privada, la figura de los consorcios, la figura de las asociaciones mixtas. Bueno, pone de alguna forma en valor ciertos mecanismos que parece que van a ser claves, ¿no? Me voy a detener en dos diapositivas sobre el decreto. Simplemente una son los PERTES y otro es lo que regula en torno a los mecanismos de ayuda. Como sabéis, los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, apodados PERTE, pues es una nueva figura de cooperación público-privada. Persiguen proyectos de carácter estratégico con un importante potencial de arrastre para el resto de la economía y sectores. Exige una colaboración muy activa entre distintas administraciones, empresas,
de todo tamaño, centros de investigación, distintos centros de conocimiento, y deben, de alguna forma se persigue dar respuestas a fallos de mercado donde si la participación activa del Estado, pues no podrían de alguna forma generar o ser precursores de estos mercados tecnológicos nuevos. Reflejarán a nivel nacional, esto es una exigencia de la Comisión Europea, proyectos importantes de interés común europeo. Sabes que hay una figura desde hace unos años que son estos proyectos de interés común europeo, de la cual embeben y son muy similares estos proyectos PERTE. Existe una similitud bastante importante, que englobarán proyectos tractores con un impacto transformador estructural sobre sectores estratégicos y que requieren fases de investigación e innovaciones disruptivas, que haya realmente una evolución del estado de la técnica en estos sectores estratégicos. Y se habla en todos ellos de que exista un primer despliegue industrial, que esto se aterrice a un esquema de ver que eso existe una viabilidad para poder generar un potencial mercado, ¿no? El concepto último de estos proyectos PERTES es realmente situar a España en la punta de lanza de determinadas tecnologías, que si la participación activa del Estado, pues a lo mejor no se generarían o se generarían de una forma mucho más lenta, con un efecto tractor notorio. En mi opinión, creo que va a ser un número limitado. Yo creo que no estamos hablando de muchos PERTES que, como sabéis, tienen que ser aprobados por Consejo de Ministros. Yo creo que no habrá más de 8 o 9 PERTES, o al menos es una opinión personal. Como sabéis, el Estado no solamente va a participar dando subvención en esos proyectos estratégicos, sino también invertirá o se plantea invertir junto al sector privado, que va a ser, como digo, bueno, pues ahora mismo toca que el Estado pase a ser el jugador en el terreno, ¿no? Que es un poco este cambio de rol. Como sabéis todos, se tiene que dar la declaración de un proyecto como PERTE por parte del acuerdo Consejo de Ministros, que eso previsiblemente se va a producir en torno al mes de marzo, primeros de abril, y se abrirá un registro estatal de entidades interesadas en participar de estos proyectos PERTES que son aprobados por parte del Consejo de Ministros, que también se prevé, o así nos lo han trasladado, que se abre este registro para todos los agentes públicos, privados, empresas, agentes de conocimiento interesados en aportar o de participar de estos PERTES en torno al mes de marzo o abril. En materia de subvenciones, bueno, pues algo que se repite en todo el Real Decreto es la simplicidad, o sea, el flexibilizar, el simplificar procesos, el agilizar en la medida de lo posible. Se habla de procedimientos de urgencia, incluso de procedimientos de resolución en 15 días, la eliminación de requisitos de informe, autorizaciones preceptivas previas, simplificación de requisitos tanto relativos al proceso de solicitud como al proceso de aprobación y a todo lo que tenga que ver con esa cuenta justificativa posterior. Se contempla incluso la posibilidad de plantear esquemas de programas de subvención en concurrencia no competitiva y luego, como digo, hay aspectos o actores, ciertas figuras que se plantean como actores claves, como es el tema de las agrupaciones o consorcios como beneficiarios para afrontar proyectos de envergadura, ¿no? Se regula una serie de un esquema de gobernanza del plan, donde, como sabéis, se plantea una comisión para la recuperación presidida por el presidente del Gobierno y participada por todos los ministerios. Como sabéis, esto ya tuvo la primera comisión, se reunió creo que fue hace 2 martes, y ya se pone nombres a los 20 miembros que forman parte de este comité técnico de soporte a esta comisión de recuperación. Se crea o se prevé la figura de una unidad de seguimiento del plan por parte del presidente del Gobierno y luego se plantea la creación, que me consta que ya en algún ministerio se está constituyendo estos foros y órganos consultivos de alto nivel por parte de distintos ministerios, con la participación de distintos actores, agentes empresariales, sociales, sociedad civil. La conferencia sectorial del plan de recuperación con las comunidades autónomas, que ya, como sabéis, hace más de un mes se puso en marcha. Se prevé un control parlamentario a través de la Comisión Mixta para Asuntos con la Unión Europea y luego, bueno, por la rendición de cuentas a la Dirección General de Fondos Europeos dependiente del Ministerio de Hacienda.
Aquí simplemente una puntualización que creo que es importante. Cuando hablamos de proyectos PERTES, de macroproyectos tractores, esto no es algo que salga ahora mismo de la nada de la chistera de nuestro gobierno, de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, en este plan nacional. El concepto de misión estratégica y macroproyectos tractores son conceptos que se llevan ya trabajando en el contexto internacional, pues yo diría que hace más de 4 o 5 años, ¿no? O sea, para los que seguís un poco a tendencias económicas, bueno, pues hay el Mazzucato ya en los diferentes libros y artículos que escribe, pues ya el concepto de emisión está bastante definido, ¿no? En distintas pues, movimientos económicos o nuevos conceptos. En cuanto a macroproyectos tractores, bueno, pues en distintas plataformas y entornos ya se llevan 4 o 5 años hablando de esta figura de macroproyecto tractor, muy en línea con lo que hablamos de los proyectos de interés común europeos, con los PICE que ya llevan funcionando también años en el entorno europeo, ¿no? Se trata de instrumentos integrales de cooperación pública-privada que lo que fomentan o que pretenden es el desarrollo de un tejido industrial innovador, conectando todo el potencial de los distintos agentes tecnológicos e innovadores del país y muy vinculados con el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aquí claramente hay un guiño a perseguir estos retos marcados por los ODS. Se persigue integrar una visión global donde se contemplan instrumentos de impulso a la I+D, se contemplan instrumentos y mecanismos de demanda pública y privada, regulación cuando se tengan que tocar aspectos normativos y de regulación porque no existe norma o había que modificarse y todo lo que es el fomento al desarrollo empresarial, ¿no? Entonces, como digo, y en el último artículo que comentaba, yo creo que sí, el tema de pensar en grande, estos PERTE responden a esta filosofía de realmente perseguir proyectos punta de lanza tecnológica donde de alguna forma este Estado emprendedor define una hoja de ruta tecnológica con todos los agentes y con el ecosistema y va muy en línea con la filosofía de la Comisión Europea en estos proyectos importantes de interés común europeo. De hecho, persiguen o deben perseguir alinearse con ellos. Luego, en este contexto de los PERTES, algo que también ha estado muy de moda, ¿no?, en estos últimos meses y yo creo que nos ha vuelto locos a todos y a las empresas han sido las famosas MDIs. Yo creo que aquí es importante estas manifestaciones de interés, el objetivo último es escuchar el entorno. Nuestro gobierno quiere escuchar el entorno. Y yo creo que marcar en negrita que esto no da ni quita derechos. El haber estado en una MDI no nos da más derechos que el que no haya estado y el que no ha estado no pasa nada, no te está quitando derechos. En los últimos meses hemos sido todos conscientes y conocedores de diversas llamadas de interés, inicialmente por parte de las comunidades autónomas en torno al mes de octubre o septiembre. Pues los distintos gobiernos regionales se han puesto en contacto con sus empresas más estratégicas para valorar qué capacidades de inversión tenían para los próximos años en los ejes verdes y en el eje de digitalización. Bueno, pues valorar sobre todo hacer un análisis de capacidad regional y bueno, plantear una estrategia regional, ¿no?, con la que sentarse a negociar esta parte de las transferencias del mecanismo de recuperación con el gobierno. Y luego sabemos que a partir de diciembre, pues en los distintos ministerios también han lanzado una serie de medidas. Inicia con el Ministerio de Transición Ecológica, con lo que fue los proyectos tractores de hidrógeno renovable y de estos han seguido una serie de manifestaciones de interés, como las últimas que se cerraron el pasado viernes en el ámbito de la eficiencia energética, energías renovables, economía circular, ¿no? Y sobre todo los que mayor expectativa y ruido mediático ha generado en todo el entorno empresarial, pues los famosos PERTES industriales, que como sabemos todos, bueno, pues que exigían unos requisitos más específicos de dimensión, de implicación de agentes. Y yo creo que es importante contextualizar que aquí lo que se persigue por parte de nuestros gobiernos es elaborar un mapa de capacidades, posibles actores relevantes en el ecosistema, proyectos con cara y ojos pues, de cierta envergadura, sobre todo proveer al gobierno de una valiosa información para el diseño de los distintos mecanismos de ayuda y sobre todo de dimensionarlos presupuestariamente, ¿no?, aquellos que realmente van a tener más tirón o aquellos que pueden tener menos tirón. También ahora mismo somos conscientes que ya están algunas comunidades autónomas, por ejemplo Asturias y creo que la Junta de Andalucía está sacando también sus propias MDIs, ¿no?, para también acabar de cerrar este circuito.
en cuanto a las capacidades tecnológicas de su ecosistema. No sé, supongo que muchas de vosotros estáis familiarizadas, pero bueno, en las distintas ponencias sí me piden que lleve algún ejemplo de qué esfuerzo ha supuesto estas MDIs o qué información persiguen, qué información dan y qué información exigen a los posibles proponentes, ¿no?, de esta expresión de interés. Aquí he cogido la MDI de Economía Circular, una de las que cerraba el viernes. Aquí, bueno, pues en la MDI nos daban cierta información sobre qué retos o qué objetivos perseguían, ¿no?, las expresiones o las propuestas de los candidatos a presentar. Pues perseguían propuestas que fuesen focalizadas a inversiones en actividades, por ejemplo, de remanufactura en ciertos sectores, apoyo a proyectos de pymes y entidades de economía social muy dirigidas al incremento en el contenido de reciclado del producto, desarrollar diseños de productos circulares seguros, incrementando la durabilidad, reparabilidad, reciclabilidad, que luchen contra esa obsolescencia programada, ¿no? Proyectos de simbiosis industrial. Nos daban un panel de objetivos perseguidos para que nuestra posible propuesta, pues, de alguna forma respondiese a estos ejes, a 1, a 2 o a 3, ¿no? Y luego estas MDIs, las del Ministerio de Transición Ecológica, han sido muy sencillitas. Básicamente era un cuadro Excel, como veis aquí, con campos muy sencillos: preséntate y dime quién eres, dime qué background tienes en el planteamiento técnico que me vas a hacer del proyecto, si es un proyecto consorciado o es individual. Y luego, bueno, pues me decía características básicas del proyecto, en qué consiste, detalle de presupuesto y una planificación temporal. Y luego, bueno, pues como digo aquí, en los proyectos, en este Plan Nacional y en la Comisión Europea, en estas actuaciones, hay una parte de impacto que es muy que es exigible y va a ser exigible en todas las iniciativas. Aquí obviamente hablaba del impacto medioambiental y de ese impacto socioeconómico, ¿no?, en la zona. Y básicamente esta era la MDI de Economía Circular, que era idéntica a nivel de exigencia, la de eficiencia energética o la de energías renovables. Algo diferente para las que hayáis estado implicadas en los famosos PERTEs, que supongo que muchas de vosotras, pues las exigencias del PERTE de industria, pues así como los requisitos eran mucho más exigentes, como sabéis, por encima de proyectos por encima de 40 millones de euros, que implicasen mínimo 5 agentes, 2 comunidades autónomas, con un impacto muy importante en temas de cadenas de valor de un sector que fuese trasladado o extrapolable a distintos sectores. Bueno, pues existían unas reglas del juego bastante claras de qué perseguían, y luego pues la información a plantear la propuesta, pues obviamente era mucho más trabajada. Aquí contemplo un poco lo que requería la memoria, datos básicos de los antecedentes, ¿no?, la propuesta técnica del consorcio, quiénes eran los organismos proponentes, cuál era su historial, también el background. Aquí es muy importante, era muy importante el impacto en la situación del mercado nacional en que se enmarca, y como veis, la parte de impacto era muy significativa. Impacto en cadena de valor, impacto en empleo, en propiedad, en generación de conocimiento, en mercado, en sociedad, en impacto en sociedad y economía, en transformación digital. Y luego creo que había 2 más, que uno era en medioambiental y luego era en otros. O sea, aquí, por ejemplo, algo curioso, hablando de nuestro tema, de lo que nos compete, que no había un impacto concreto en igualdad, sino que había un otros donde tú podías incluirlo, ¿no? Y luego a nivel de presupuesto, pues algo muy sencillo, ¿no? O sea, un presupuesto a 3 años, 21 a 23, donde, bueno, pues las grandes partidas, hiciese una previsión de las grandes partidas que podían estimar en este presupuesto. ¿Cómo acceder a estos fondos? Bueno, pues como vemos, pues los distintos fondos se prevén que se vayan a asignar en diferentes mecanismos o ventanillas, no en una ventanilla única. Muchas de estas ventanillas ya van a ser conocidas por parte de todas nosotras y organismos con los que estamos habituados, y otros pues van a ser ventanillas e instrumentos nuevos. Yo aquí diferencio 4 bloques. Los primeros es las convocatorias de ayuda conocidas, con organismos con los que ya estamos habituados, pues contarán con partidas presupuestarias algo más altas, porque aparte de su presupuesto operativo ordinario, va a contar con un plus que va a ser a través de estos fondos Next Generation, como puede ser el caso de CDTI, puede ser el Ministerio de Industria a través de este fondo que hemos dicho para empresas industriales, un Red.es, un IDAE a nivel de todo lo que tenga que ver con las competencias a nivel de eficiencia energética con las comunidades autónomas, un ENISA en todo lo que tenga que ver con ese ganar tamaño a nuestras pymes,
bueno, pues que son caras conocidas, ventanillas conocemos que vendrán con mayor dotación y quizás con un matiz o con un guiño a las prioridades y al objetivo de estas actuaciones en el Next Generation. Luego yo creo que es importante en esta cogobernanza, en este papel que van a tener las comunidades autónomas, que no perdamos de vista los programas operativos de las comunidades autónomas en el marco de REACT-EU y también las convocatorias que vayan a salir en el marco de la asignación que finalmente se negocien del MRR, del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, dentro de las competencias que tengan delegadas las comunidades autónomas, que va a ser mucho dinero donde ellas van a actuar. Luego un tercer pilar, pues licitaciones al uso para todo lo que tenga que ver con la parte de infraestructuras y yo creo que un mecanismo que va a ganar peso y protagonismo va a ser la compra pública innovadora en su doble vertiente. Yo preveo una fase inicial en nuestros sobre todo entre el 21 y el 22, que sea la compra pública precomercial y luego ya seguramente a partir del 23 y el 24 la compra pública de soluciones tecnológicas innovadoras. Y otros posibles mecanismos de cooperación público-privada pues que se puedan ir dando. Y luego, pues nuevos instrumentos aún por definir, que serán los que se intuye se deriven de estos PERTES que finalmente se aprueba por parte del Consejo de Ministros, que dé lugar a estos grandes proyectos punta de lanza tecnológicos de recuperación y que dé lugar a estas asociaciones mixtas entre empresas privadas y el Gobierno, o dé lugar a otros instrumentos de cooperación público-privada. En cuanto a la asignación de fondos, bueno, pues que realmente no hay una tipología de proyecto predefinida. Aquí lo que tenemos que tener claro es si nuestro proyecto es un proyecto que bueno, pues nos interesa ir en cooperación porque realmente perseguimos proyectos con una ambición tecnológica mayor, nos movemos en TRLs más bajitos y nos interesa ir en un proyecto más colaborativo, o van a ser proyectos con TRLs más próximos al mercado, más de renovación de inversiones y bueno, pues van a ser iniciativas más individuales por parte de mi compañía. Ahí tenemos que valorar también el componente de I+D, en qué TRL nos situamos para manejarme de una forma o de otra. Y según la naturaleza de esas actuaciones, lo que es importante valorar, bueno, pues si se va a acceder a un tipo de subvención o a un mecanismo híbrido que se van a dar en muchos casos, como es la parte de préstamo y la parte de componente de subvención a fondo perdido, si voy a acceder a un contrato, si me interesa ser un agente, valorar estos PERTES cuando se publiquen y valorar este registro de agentes PERTES para participar, porque cuento con capacidades en alguno de estos proyectos. No existe límite sectorial más allá de que estas actuaciones a financiar respondan a estas prioridades de la Comisión Europea y estas prioridades recogidas en nuestro plan nacional. Y aquí creo que es esencial y clave conceptualizar muy bien la naturaleza de las actuaciones. Un plan de inversión es un contenedor que va a recoger distintas actuaciones. Actuaciones con componente medioambiental, actuaciones de eficiencia energética, actuaciones de renovación de equipamiento, actuaciones puramente de desarrollo tecnológico, porque de acuerdo a esta naturaleza de actuaciones pues, habrá mayor o menor intensidad de ayuda. Creo que es importante también incidir que tenemos que tener los pies en la tierra. Realmente aquí no se esperan que la Comisión Europea permita flexibilidad o prevea incrementar las intensidades máximas que están recogidas en el reglamento de secciones de la Comisión Europea y en el marco de ayuda del Estado. Sí consideramos que en el marco de los PERTES va a haber flexibilidad, van a ser proyectos que requerirán seguramente la autorización preceptiva de la Comisión Europea y que se contarán quizás con un marco más flexible, pero en el resto se prevé que obviamente tenemos el marco europeo que nos va a restringir en estas intensidades máximas y, como digo, es importante separar o segmentar las distintas naturalezas de la inversión. Y luego hay algo importante que también me preguntan mucho en las jornadas y seguramente muchas de vosotros también os lo cuestionáis, es si nos van a permitir proyectos ya iniciados o por el efecto incentivador nos van a subvencionar a partir del momento
en el que se abre la convocatoria, las inversiones que tenga, ¿no? Aquí parece, ya en su momento se habló en algunos foros que para proyectos de inversión de cierta dimensión se iban a recoger posibles inversiones desde el arranque, desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, y leyendo el reglamento del mecanismo de recuperación y resiliencia, sí se establece claramente, al menos en este reglamento, que se podrán recoger proyectos de inversión y reforma por parte de los Estados miembros desde el mes de febrero del 2020. Con lo cual, bueno, pues valoraremos la letra pequeña de cada convocatoria para, a priori, la Comisión Europea sí va a permitir a los Estados miembros hablar de proyectos de inversión y reforma desde febrero de 2020. Luego aquí, bueno, yo soy bastante visual a nivel de las presentaciones cuando las empresas nos preguntan de cómo abordar o cómo focalizar los esfuerzos. Yo lo primero que digo es que minimicen el efecto de ruido del transistor, o sea, hay mucho el ruido mediático en prensa, las distintas agrupaciones sectoriales por otro lado, lo que nos dicen, bueno, existe mucho ruido. Entonces, creo que es lo esencial es que cada empresa defina cuál es su estrategia de crecimiento en los próximos 3 años, 3 o 4, entre el 21, el 24 y el 25. O sea, qué quiero ser de mayor y cómo quiero ser. Cómo de tocado me ha dejado la crisis. Esta crisis nos ha afectado a todos y nos ha, en la mayoría de los casos, estamos redefiniendo nuestras estrategias de crecimiento, ¿no? Entonces, lo que para mí es muy visual, cómo de afectado tengo este tronco, ¿no? Si este tronco en esta crisis me ha resquebrajado mucho o poco, que hagamos un análisis importante de qué capacidades y debilidades tengo en la compañía y que plantee una estrategia de posicionamiento a 3 o 4 años de qué quiero hacer, cómo voy a reforzar ese tronco, ¿no? Ese tronco, ese plan estratégico de inversiones, donde defino unas inversiones realistas, realizables y maduras. Desde el punto de vista, estos fondos de recuperación es gasolina para ir más rápido o anticipar inversiones que de otra forma no hubiese hecho. Pero lo que tengo claro es que lo que quiero hacer o lo que quiero ser de mayor lo tengo que querer como empresa al margen de que cuente con estos fondos o no. Estos fondos, como digo, es una ayuda a hacerlo más rápido o a ser más, de alguna forma, pues permitirme ser un pelín más ambicioso en el reto, ¿no? Entonces, lo primero es contemplar este plan estratégico con un foco claro, obviamente, en cómo voy a abordar en esta estrategia de crecimiento esa sostenibilidad ambiental, ese eje verde, y cómo voy a reforzarme digitalmente, a transformar mi empresa también con la adopción de esas tecnologías digitales. Y por otra parte, una vez que ya define ese plan estratégico, ese tronco donde realmente valorar esas capacidades para hacerme más fuerte y esas debilidades pueda minorizarlas, pueda superarlas, empezar a configurar esos proyectos, esas ramas. Algunas serán más robustas porque serán proyectos estratégicos más significativos para la compañía y habrá otros proyectos más pequeñitos que serán esas ramas pues de menor, no iba a decir valor, sino de menor quizás dimensión, ¿no? Y aquí es importante valorar el cómo quiero hacerlo. Pues tocaré las distintas convocatorias y ventanillas y valoraré si son inversiones que puedo hacerlos individualmente por mí mismo, porque realmente son inversiones que voy a cometer sí o sí, están terreles muy próximos al mercado, donde realmente el participar en un ecosistema colaborativo no me va a aportar, pero sí tengo que tener en cuenta que es clave valorar sinergias y alianzas con agentes de nuestro entorno en aquellos planteamientos más estratégicos a nivel de tecnología, de situarnos en tecnologías que ahora están en terreles más pequeñitos y nos permitirán posicionarme en 3 años en tecnologías de futuro. Entonces yo creo que tenemos que pensar con esa dualidad, en esos proyectos clave que me permitan un posicionamiento tecnológico mañana, donde ya tendría que estar valorando alianzas con distintos agentes, proveedores, clientes, centros tecnológicos en iniciativas colaborativas, y en aquellos proyectos más per se, más individuales y más tocantes al mercado, pues realmente llevarlos en solitario. ¿En qué momento estamos? Como sabéis, en diciembre contamos con un hito muy importante que fue la aprobación del marco financiero plurianual, después de salvar los obstáculos de Hungría y Polonia.
Contamos ya con un hito muy importante que fue la aprobación del reglamento 2020-2094 de la regulación del Next Generation y recientemente el reglamento del mecanismo de recuperación y resiliencia, aprobado por la Comisión Europea, como dijimos, y en proceso ahora mismo de ratificación por cada Estado miembro. Eso intuimos que pueda llevar todo el mes de marzo. Y esperemos que todos los Estados miembros lo ratifiquen y no tengamos ningún obstáculo en la ratificación por países. La presentación del Plan Nacional a la Comisión, como sabéis, se presentó de una forma informal en octubre para iniciar un proceso de diálogo constructivo con la Comisión y formalmente se prevé que se presente a finales del mes de marzo o abril. Contábamos con un deadline de presentación desde enero hasta finales de abril del 2021. Y bueno, pues como digo, la previsión es que la previsión o la información que tenemos que ya se cuenta con un plan nacional bastante detallado con 170 actuaciones. Es escuchar a su entorno, pues realmente ese análisis de las MDI se tiene que ahora mismo que realizar por parte de cada ministerio para elevar pues las conclusiones a esta comisión del Plan Nacional. En la respuesta, pues la contaríamos con el proceso de evaluación, se tiene que contar con 2 meses para la evaluación por parte de la Comisión y luego una ratificación de otras 4 semanas siguientes por parte del Consejo Europeo. Luego sería la negociación y la firma de los acuerdos y el famoso anticipo del 13%, que es lo que recientemente ha salido en prensa, ¿no? Que se esperaba para abril y finalmente será junio. La previsión de abril yo la había poco creíble, realmente el anticipo en todo caso siempre se ha hablado de que se preveía para el segundo semestre de este año y como sabemos, bueno, pues hay en el reglamento de la Comisión, el reglamento de los fondos se regula la posibilidad de que cada país miembro solicite un anticipo hasta el 13% de la cantidad de las transferencias de capital. España, como entiendo todos los países, pues llegará a este 13% de solicitud y esperemos que en julio pues se cuente con él. La publicación de los pliegos y las condiciones de estos fondos en casa, o sea, la apertura de estas ventanillas con estas convocatorias, pues parece que se van a proceder a partir del mayo de este año, las que son convocatorias más sencillas, las vinculadas a estos proyectos punta de lanza, estos PERTEs, se prevén más tarde, se prevén para junio o julio del 21. Y luego, bueno, pues realmente sabéis que va a haber una fiscalización muy importante por parte de la Comisión Europea, que va a haber unos informes semestrales de seguimiento, unos hitos intermedios de control y que, bueno, pues que está el tema de indicadores y sobre todo de los efectos incentivadores a estos indicadores de seguimiento y estos impactos, estos indicadores de impacto van a ser cruciales. Luego también esta es una diapositiva que me permito también trasladar mi opinión a nivel de qué claves del éxito veo y qué riesgos también veo, ¿no? Van a ser, por así decirlo, éxitos versus riesgos, ¿no? Creo que el primer punto es importante que las administraciones públicas prevean ya, y hablo ya que ya lleven meses preveyendo la necesidad y la especialización de los recursos. Hablamos de una gestión ingente de recursos. No quiero hablar porque genera bastante polémica a nivel de ejecución de la programación federal en años anteriores, en qué baremos estamos, y yo creo que es importante que esto ya se esté mirando hacia ello, ¿no? Para la gestión de estos fondos, obviamente, quizás no va a haber capacidad suficiente a nivel de los funcionarios que ahora mismo están en las distintas administraciones y aquí quiero plantear que va a ser esencial el rol de las oficinas técnicas y hablar incluso de oficinas técnicas hibridadas a nivel públicas, privadas, ¿no? Internas versus externas. Creo que es esencial los mecanismos de coordinación en distintos niveles de la administración, con la regulación ya de convenios entre administraciones para la contratación conjunta de proyectos. Crucial la coherencia entre los diferentes ministerios, a que no haya solapamientos y que realmente haya un push, se persigan objetivos comunes y en muchos casos incluso puede haber convocatorias en la cual distintos ministerios pueden participar o cogestionar y cofinanciar, que persigan retos comunes. Creo que es esencial un consenso político básico entre todos los grupos. Yo creo que tenemos que tener en cuenta que España es el país que va a la cabeza de la asignación de fondos. Vamos a captar casi el 20% de esos 750 millones de euros y tengamos en cuenta que todos los países solidariamente nos vamos a endeudar
para llenar esta bolsa. Entonces, bueno, pues vamos a estar un poco, vamos a ser muy visibles y vamos a estar muy perseguidos o muy seguidos por parte del resto de países. Yo creo que en esto no podemos fallar, ¿no? Creo que es esencial, este tipo de alianzas y cooperación, es esencial implicar a todos los actores. Creo que aquí, como he dicho, la cogobernanza es fundamental y la cogestión de estos fondos con la implicación de autoridades públicas, empresas, distintas agrupaciones, entidades sociales, instituciones científicas, educativas, y yo creo que esta generación de estos grupos de trabajos es esenciales. A mí me constan que se están constituyendo, pero muy poquitos y no con la velocidad que deberían. Yo creo que ya toca que las reglas del juego estén ya definidas, sean claras y transparentes, y me parezca que ahora mismo cierta información está en grupos élite o grupos de lobby muy próximos a esta presidencia del gobierno. Creo que es importante realmente hablar de inversiones que sean transformadoras, que aceleran esta transformación o esta transición a esta economía del mañana que queremos dejar a futuras generaciones, y evitar las decisiones políticas a corto plazo de nuestros gobernantes, y sobre todo pues, no caer en errores del pasado, ¿no? De endeudarnos para pagar pues, al final obras que en cierta forma están visto del todo innecesarias, ¿no?